Mi nombre es Ámbar. Tengo 32 años. Y fue en plena reunión de trabajo cuando mi celular vibró sobre la mesa, que un escalofrío helado recorrió mi columna. La notificación del grupo familiar tenía solo 3 palabras: ven a buscarla. Luego otro mensaje de mi madre: ya estamos embarcando. Pero fue la tercera la que me revolvió el estómago: no nos hagas sentir culpables. Ella necesita aprender la lección. Habían dejado a mi hija de 8 años sola en el aeropuerto. No respondí. Simplemente agarré mis llaves y salí corriendo. Si alguna vez has sentido que tu propia familia siempre elige el lado de todos menos el tuyo, etiqueta tu ubicación en los comentarios y regístrate. Porque lo que viene a continuación te hará repensar todo lo que crees sobre la lealtad. Esta historia no empezó ahí. De hecho, fue el punto final de años de señales que me negué a ver. ¿Recuerdas la Navidad pasada? Mi sobrina Emma consiguió un iPad brillante, una bicicleta nueva y una montaña de muñecas que llenarían una juguetería. Mi hija Bella, de la misma edad, recibió algunos libros y un suéter. Cuando su sonrisa comenzó a desvanecerse, mi madre me llevó a un lado y susurró: Bella es una niña muy tranquila y reflexiva. No necesita todo este alboroto. Los libros le sientan mejor. Traducción: Emma merecía algo mejor. O el 8º cumpleaños de Emma, el año anterior. Casa inflable, princesa contratada, fiesta llena de niños, el espectáculo completo. Cuando les pregunté si ayudarían a hacer algo especial para Bella, mi mamá suspiró: cariño, todavía estamos agotados por la fiesta de Emma, cortemos un pastel para el almuerzo del domingo. ¿Resultado? El cumpleaños de Bella fue un pastel comprado en el supermercado, servido en la mesa del comedor durante nuestro almuerzo de rutina. Emma incluso apagó las velas por ella. Vi apagarse la luz en los ojos de mi hija. En cada reunión, mi madre tenía una crítica. Bella era demasiado delgada, demasiado callada, demasiado seria, mientras que nunca dejaba de elogiar a los hijos de mis hermanas. Cuando Emma hacía un berrinche estaba llena de personalidad. Cuando Jaque rompía cosas, era una cosa de chicos. ¿Pero la tranquilidad de Bella? Siempre es motivo de preocupación. Una vez intenté hablar de ello y mi madre me miró como si la hubiera ofendido: te lo estás tomando todo personalmente. Amamos a todos nuestros nietos por igual. Quizás seas solo tú. Permanecí en silencio preguntándome si ella tenía razón. Eso era exactamente lo que ella quería. Entonces, cuando mis padres insistieron en llevar a Bella a su viaje a Florida, debí haber dicho que no. Tienen una casa allí y fueron todos: mis hermanas, cuñados, primos. Durante un almuerzo dominical, mi padre anunció de repente: todos vamos a Disney. El rostro de Bella se iluminó. Empecé a dudar, pero mi madre me detuvo: Amber, no seas tonta. Nosotros te criamos, ¿no? Sabemos cómo cuidar a un niño. Mi hermana Lisa incluso bromeó: no seas esa mamá sobreprotectora que arruina la diversión. Bella me miró con ojos esperanzados: por favor, mamá. Nunca he estado en un lugar así. Terminé cediendo. Más tarde, cuando nos sentamos los 4, Bella, yo y mis padres, le pregunté: ¿prometes cuidarla bien? Mi madre incluso pareció ofendida: por supuesto, ella es nuestra nieta. ¿Qué clase de personas piensas de nosotros? Justo el tipo que estaba a punto de descubrir. Entregué 3.000 reales para billetes, comida y souvenirs. Mi madre guardó el dinero en su cartera sin pestañear: esto debería ser suficiente. El día del viaje, Bella bajó con su vestido favorito y una mochila llena de pegatinas de princesas. La sostuve en mis brazos y le dije: te amo, mi princesa. Ella sonrió imaginándose ya la montaña rusa y se subió al coche. Mientras el vehículo se alejaba, sentí un nudo en la garganta. Intenté ignorarlo. Después de todo, tenía una liberación importante en el trabajo y no podía perdérmela. Ella estará bien, me convencí. Hasta que llegó la reunión. ¿Y los mensajes? Resultó que habían puesto a Bella en la parte trasera del avión, en clase económica, mientras ellos estaban sentados en primera clase. Cuando empezó a llorar porque estaba sola entre extraños, su solución fue simple: dejarla allí y abordar. Me temblaban las manos mientras conducía a toda velocidad por la autopista, con cada respiración entrecortada por el pánico. El aeropuerto estaba a 1 hora de distancia,
pero conducía como si el mundo se fuera a acabar si no llegaba a tiempo. Quizás ya había terminado. Dentro de la terminal, vi un grupo de policías alrededor de un banco. En medio de ellos, Bella, temblando y llorando sin parar. «¡Bella!», grité empujando a la gente hasta que llegué a ella. Su rostro manchado de lágrimas se levantó y corrió a mis brazos. Me arrodillé y la abracé fuerte mientras ella sollozaba. «Mami, me dejaron. Todos me dejaron». Respondí con voz ahogada. «Lo sé, mi amor. Ahora estoy aquí». Y nos desmoronamos juntos. Uno de los policías con el cartel Martínez en su uniforme se acercó. «¿Es usted la madre del niño?». «Sí», confirmé con la voz temblorosa. «Me enviaron estos mensajes». Le entregué mi teléfono celular y vi su expresión oscurecerse mientras leía. Otro oficial, Chen, se agachó junto a Bella y le dijo suavemente: «Ahora estás a salvo, cariño». Le conté toda la historia, el viaje, el dinero, el mensaje antes del despegue. La voz de Chen se volvió seria. «Lo que hicieron sus familiares constituye un abandono por parte de una persona incapacitada. Un aeropuerto no es un lugar seguro para un niño solo. Alguien podría habérselo llevado». La palabra me golpeó como un puñetazo. Dimos declaraciones en una sala de seguridad mientras Bella gemía en mi regazo. Chen le preguntó cuidadosamente qué había pasado. Ella vaciló y luego murmuró: «La abuela dijo que me comportaba como un bebé. ¿Qué niña tan grande no llora porque se sienta sola?». Luego se pusieron en fila y me dejaron. Martínez escribía rápidamente: «Su avión ya aterrizó en Orlando. La policía local los está deteniendo ahora. Esto se considera abandono criminal». Mi celular no dejaba de vibrar. Sus llamadas. No respondí. Martínez me advirtió: «No respondas. Déjales reflexionar sobre lo que hicieron». Horas después me informó que le estaban formulando cargos, abandono y peligrosidad. «Probablemente serán liberados pronto», añadió. «Pero esto es serio». No sentí culpa alguna, solo una fría sensación de justicia. Esa noche Bella lloró hasta quedarse dormida. La coloqué en la cama y me quedé allí, consumida por la ira. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron mis propios padres abandonarla así? Y en el fondo me di cuenta de que ni siquiera me sorprendía. A la mañana siguiente Bella estaba callada, con los ojos vacíos. Cuando le pregunté si quería hablar, susurró: «No quiero volver a verlos nunca más». «¿Quién, mi amor?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. «La abuela, el abuelo, la tía Lisa, la tía Sara, todos. Me hicieron sentir como si no perteneciera a la familia». Mi corazón se rompió. Le tomé la mano y le dije: «No tendrás que volver a verlos nunca más si no quieres. Lo que hicieron estuvo mal y van a responder por ello». Me tomé el día libre. Creamos nuestro propio mundo: cine, pizza, tranquilidad. Mi celular seguía vibrando, pero ignoré cada llamada. Más tarde leí los mensajes: mi madre diciéndome que dejara de exagerar, mi padre predicando que la familia no trata así a la familia, Lisa acusándome de hacer un gran escándalo de la nada. Para ellos abandonar a Bella no fue más que un malentendido. Pero para mí fue el fin de una ilusión. Mi límite con ellos se había acabado. Bloqueé todos los números, todos los perfiles, todos los puentes que podían conectarme con aquellos a quienes alguna vez llamé familia. Fue entonces cuando llamé a Rachel. No necesitaba explicación, todo lo que hizo falta fue escuchar que Bella se había quedado sola para que su voz se quebrara con indignación. «Esto es enfermizo. Haz lo que tengas que hacer. Estoy contigo». Y por primera vez en días sentí que no estaba solo en esta batalla. A la mañana siguiente sonó el teléfono con un número desconocido. Del otro lado, un detective de la policía de Orlando. Mis padres y hermanos habían sido acusados formalmente de abandono y peligro de menores. El investigador fue tajante: las penas probablemente se limitarían a multas y libertad condicional, pero aseguró que ninguno de ellos podría acercarse a mí o a Bella. Cualquier intento se consideraría una violación y daría lugar a nuevos cargos. Era exactamente lo que quería oír. No quería verlos tras las rejas, quería que desaparecieran de nuestras vidas para siempre. No pasó mucho tiempo antes de que los parientes lejanos empezaran a aparecer como moscas en una herida abierta.
La tía Carol me acusó de destruir a la familia, la prima Jennifer me envió un mensaje de texto diciendo que estaba siendo dramático. Ninguno de ellos preguntó por Bella. Ninguno mencionó siquiera su nombre. Fue el empujón final que necesitaba para borrarlo todo. Cambié de número, borré todas las redes sociales y quemé todos los puentes que aún me quedaban. Sorprendentemente, mi jefe fue el único que me ofreció un apoyo real. No hay excusa para lo que hicieron. Tómate todo el tiempo que necesites. Y eso es lo que hice. La terapia con el Dr. Sanders comenzó poco después. Especialista en trauma infantil, ella era el ancla que Bella y yo necesitábamos. Pero la cura no llegaría de la noche a la mañana. Mi hija se despertaba gritando en medio de la noche, entraba en pánico si llegaba 5 minutos tarde al trabajo y se aferraba a mis piernas como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Cada pequeño avance fue una victoria y cada revés un recordatorio de cuán profundas eran las cicatrices que habían dejado. Cuando llegó el día de la audiencia preliminar, Rachel se quedó con Bella mientras yo me enfrentaba a la corte. Mis padres estaban allí, sentados uno al lado del otro con profundas ojeras y la expresión de quien finalmente comprendió la gravedad de lo que habían hecho. Su abogado les susurraba algo al oído, pero fue la mirada de mi madre la que me llamó la atención, suplicante, desesperada. Me di la vuelta. No había nada más que decir. El juez entró, leyó los cargos en voz alta: abandono de menor, peligro, y pidió el veredicto. No culpable, señoría, respondió su abogado como si fuera obvio. Como si fuera posible borrar lo que hicieron con 2 palabras. Se programó el juicio y se reforzaron las órdenes de alejamiento: ningún contacto, ningún acercamiento, ningún derecho a fiestas de cumpleaños o celebraciones. Vi el puño de mi padre cerrarse sobre la mesa cuando la realidad lo golpeó. Lo habían perdido todo, no solo la confianza de una hija, sino también el acceso a la nieta que juraron amar. Cuando me fui, mi mamá gritó mi nombre: Amber, por favor, ¿podemos hablar? No reduje la velocidad. Mi padre me gritó: estás destruyendo esta familia. Me detuve, me di la vuelta lentamente y lo miré a los ojos por última vez. No. Me estoy asegurando de que por primera vez en sus vidas, paguen por lo que hicieron. Y seguí adelante. Esa noche le conté a Bella sobre la audiencia. El juez dijo que ya no pueden hablar con nosotros. Ella asintió, serena. Bien. No quiero. No había odio en su voz, solo una tranquila certeza, la misma que yo debí haber tenido años antes. Días después, la curiosidad se hizo más fuerte. Creé un perfil falso e inicié sesión en el Facebook de mi madre. Ahí estaba, un post dramático sobre cómo había sido traicionado por su propia hija, sobre cómo un error no debería borrar una vida entera. Los comentarios rebosaban de simpatía por parte de desconocidos que no sabían nada más que su versión. Cerré la pestaña sin reaccionar. No valió la pena. Hasta que llegó una carta. De su abogado. Exigieron la devolución de los $3.000, argumentando que al no realizarse el viaje, el dinero les pertenecía por derecho. Me reí a carcajadas, sola en medio de la habitación. Abandonaron a mi hija y aún así tuvieron el descaro de pedir un reembolso. Llamé a Patricia Morgan, la abogada que me había recomendado un amigo. Después de escuchar toda la historia, fue mordaz: recibieron un pago por el cuidado de los niños y no estuvieron de acuerdo. Ese es su dinero y podemos demandarlos por los costos de la terapia de Bella. Eso es exactamente lo que hicimos. Su respuesta llegó rápidamente: una propuesta de acuerdo. Renuncia a la demanda y nosotros abandonaremos la nuestra. Patricia ni siquiera parpadeó. Sus clientes aceptaron dinero para hacerse cargo de una menor y la abandonaron. La restitución no es negociable. Ellos insistieron. Excelente. Tenía huellas, recibos, testigos. Que decida un juez. Pasaron meses antes de que comenzara el juicio penal. El fiscal presentó las pruebas sin piedad: los registros, los mensajes, el testimonio del oficial Martínez. En todos mis años de carrera, nunca he visto a una familia abandonar a un niño a propósito. Cuando llegó mi turno de hablar, no temblé. Se llevaron el dinero, insistieron en que fuera y luego la abandonaron. Mi hija tiene pesadillas, ataques de pánico, miedo a ser abandonada otra vez. Le robaron su sensación de seguridad.
La defensa intentó suavizarse, no fue intencionado. Simplemente juzgaron mal la situación. Respondí sin dudarlo, no fue un error. Me enviaron un mensaje diciendo que estaban abordando y que debía recogerla. No fue una confusión. Fue una elección. Luego vino la declaración de mi madre. Con pañuelos en mano y voz temblorosa, juró, nunca quisimos lastimarla. Pensamos que estaría bien. El promotor no lo dejó fácil. Señora Hayes, usted escribió, no nos haga sentir culpables. Ella necesita aprender una lección. ¿Qué lección debería aprender un niño de 8 años al ser abandonado en un aeropuerto? Ella tartamudeó tratando de justificarse, solo desearía que fuera más independiente. Independiente, respondió él. ¿Solo en uno de los aeropuertos más transitados del país? Luego mostró los mensajes, ven a buscarla. Estamos abordando ahora. Me diste minutos para llegar a un aeropuerto a kilómetros de distancia. Eso no es independencia. Eso es abandono. No tuvo respuesta cuando le preguntaron sobre los boletos. ¿Por qué Bella estaba en clase económica mientras ellos disfrutaban de las comodidades de primera clase? Tenemos problemas de espalda, explicó sonando ridículo incluso para los jueces. El fiscal no perdió la oportunidad, con los $3.000 que recibí, podrías haber puesto a Bella también en primera clase. Pero elegiste tu comodidad antes que su seguridad. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mi padre intentó parecer racional en su testimonio, hablando de amor por su nieta, y de trágico malentendido. Pero bajo el fuego cruzado de preguntas, sus respuestas se desmoronaron. ¿Por qué no te quedaste con Bella cuando ella lloró? Porque habíamos pagado por primera clase. Como si eso justificara algo. Entonces tu comodidad valía más que el bienestar de un niño de 8 años. No tenía salida. Mis hermanas no eran mejores. Lisa y Sara juraron que pensaban que nuestros padres tenían un plan. No sabía que la iban a dejar, dijo Lisa, como si eso la exonerara. Ambos abordaron después de ver a Bella llorar. No fue una defensa, fue una admisión de complicidad. El juicio se prolongó durante días, pero el veredicto no tardó mucho, menos de 2 horas. Culpable. Mi madre lloró fuerte, mi padre mantuvo el rostro impasible, pero le temblaban las manos. Al dictar sentencia, el fiscal pidió lo máximo posible, destacando el daño causado a un niño. La defensa pidió clemencia, citando edades avanzadas y antecedentes limpios. El juez fue duro, conducta reprobable. Recibieron dinero, hicieron gestiones inadecuadas y abandonaron a la menor cuando les convenía. Aún así, como infractores por primera vez, mis padres enfrentaron libertad condicional, servicio comunitario, clases obligatorias para padres y multas. Lisa, Sara y sus maridos recibieron sentencias similares. Mi madre casi se desploma de alivio de que nadie fuera a prisión. Me sentí vacío. Hasta que Patricia susurra, la demanda civil llega ahora. Entonces la sentirán en el bolsillo. Y entonces recordó lo más importante, la orden de alejamiento permanente. Ningún contacto con Bella. Eso era lo que importaba. Mi hija estaría protegida hasta que tuviera edad suficiente para decidir por sí misma. Fuera del foro, mi mamá volvió a gritar mi nombre, Amber, por favor, no podemos simplemente hablar. No me di vuelta. No había nada más que decir. A nosotros. La luz bailando en sus ojos mientras apretaba mi mano. Cada explosión de colores en el cielo era un recordatorio, ganamos. No solo el proceso, no solo el dinero, recuperamos el derecho a ser feliz sin sombras, sin miedos, sin la amenaza de que alguien pudiera, en cualquier momento, decidir que no merecía ser amada tal como era. A la mañana siguiente me desperté con Bella ya vestida, sentada en el borde de la cama, sosteniendo su pase del parque como un talismán. Mamá, ¿podemos ver a la verdadera Cenicienta hoy? Su tono era una mezcla de esperanza y miedo, como si todavía no creyera que el mundo finalmente podría ser amable con ella. Me senté, la senté en mi regazo y le dije, no solo veremos, sino que también te llamará por tu nombre. Sus ojos brillaron. ¿Cómo sabrá ella quién soy? Porque, cariño, hoy no eres un niño más en la fila. Hoy eres la princesa de esta historia. El desayuno en la mesa real de Cenicienta fue todo lo que ella soñaba, y más.
Cuando la propia Cenicienta se arrodilló frente a ella, tomándole las manos y diciendo: «Princesa bella, qué hermosa estás hoy», el rostro de mi hija se iluminó de una manera que no había visto desde antes de esos meses oscuros. Ella me miró como pidiendo confirmación de que esto era real, y yo asentí con un nudo en la garganta. Sí, esto fue real. Esto era lo que ella siempre debería haber tenido. Luego, mientras caminábamos por Fantasyland, Bella se detuvo de repente, tirando de mi brazo. «Mamá, ¿crees que la abuela y el abuelo están pensando en nosotros ahora?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Me agaché a su nivel, siguiendo su mirada. Ella estaba mirando a un grupo de abuelos con sus nietos, riéndose mientras ayudaban a empujar un carrito de palomitas de maíz. Respiré profundamente. «No lo sé, amor. Pero si lo son, espero que vean lo feliz que eres sin ellos». Ella asintió lentamente y luego sonrió. «Yo también lo espero». Por la noche, después de cenar en el Castillo de las Bestias, nos sentamos en el césped frente al castillo, esperando el espectáculo de fuegos artificiales. Bella apoyó su cabeza en mi hombro. «Mamá, ¿crees que alguna vez lo olvidaré?». No necesitaba preguntar qué. Sabía que estaba hablando de esa soledad en el aeropuerto, de las lágrimas que nadie enjugaba, de la sensación de haber sido tirada como un juguete roto. Pasé mis dedos por su cabello. «No, corazón. Y no necesitas olvidarlo. Pero un día, esto dolerá menos. Será solo una pequeña parte de tu historia, y tu historia será mucho más grande que eso». Se quedó callada un rato y luego murmuró: «Ya». Y era verdad. Porque allí, bajo un cielo estrellado lleno de magia, mi hija ya no era la niña abandonada. Ella fue la chica que logró su propio final feliz. ¿Y yo? Fui la madre que movió cielo y tierra para que esta vez nadie pudiera arrebatárselo. Risas, fotografías, momentos que se convirtieron en prueba viviente de que la curación no es un mito, es una elección que hacemos todos los días. Cada mañana, Bella se despertaba con un poco más de coraje, un poco más ligera. La chica asustada del aeropuerto con los ojos llorosos y las manos temblorosas, se había convertido en alguien que sabía, en el fondo, que merecía ocupar un espacio. Que ella merecía ser amada. En nuestra última noche, mientras los fuegos artificiales explotaban en el cielo como promesas de luz pintadas, ella deslizó su mano en la mía y susurró: «Mami, esta ha sido la mejor semana de toda mi vida». Presioné sus dedos contra los míos y respondí, sin dudarlo: «Los míos también». Y era verdad. No fue solo un viaje. Fue una declaración. Prueba de que merecía un amor incondicional y que, esta vez, nadie la abandonaría. Que la gente que se queda es la que vale la pena. En el vuelo de regreso, antes del despegue, Bella se quedó dormida contra mi hombro, su rostro sereno como un ángel que finalmente había encontrado la paz. Observé cada rasgo de ella, sus largas pestañas, su boca entreabierta, la forma en que respiraba, con calma, como si supiera que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y allí, entre las nubes y el zumbido de los motores, le di las gracias. No porque sobrevivimos, sino porque nos reconstruimos. Porque transformamos el dolor en algo tan hermoso que hasta el pasado perdió su poder de lastimarnos. Rachel nos estaba esperando en la terminal de llegadas con su hija, y el abrazo de las niñas fue tan fuerte que pareció compensar cada segundo de soledad que Bella ya había sentido. «¿Cómo fue?», preguntó Rachel con los ojos brillando de curiosidad. «Perfecto», respondí sin necesidad de pensar. «Exactamente lo que necesitábamos». Ella sonrió, apretó mi mano y dijo suavemente: «Ambos se merecían esto». Y realmente lo merecíamos. Cada risa, cada foto, cada segundo de ese viaje era un ladrillo de la casa que estábamos construyendo, una casa donde solo podían entrar aquellos que nos hacían sentir como en casa. Más tarde publiqué las fotos en una cuenta nueva y privada, solo para aquellos a quienes realmente les importaba. Bella sonriendo en primera clase, abrazando fuertemente a Mickey, nosotros dos en el balcón con el castillo iluminado detrás. El pie de foto decía: «A veces, la mejor familia es la que construimos con nuestras propias manos». Gratitud a todos los que estuvieron a nuestro lado. Los comentarios empezaron a llegar, palabras de cariño, admiración, apoyo. Ninguna mención de mis padres. Sin juicios. Simplemente amor. Porque quienes merecían saberlo ya lo sabían. Y aquellos que no lo sabían simplemente no importaban.
Hasta que a la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Rachel con la voz tensa. ¿Has visto el Facebook de tu madre? Sacudí la cabeza, aunque ella no podía verme. No. ¿Por qué? Ella suspiró. Ella publicó una de esas cosas vagas sobre personas que presumen de viajes solo para lastimar a su familia. Y Lisa, por supuesto, dijo algo sobre personas que no pueden dejar atrás el pasado. Por un segundo, la ira ardió dentro de mí, aguda y familiar. Pero entonces se apagó. Déjalos publicar. Déjalos desahogarse. Que alimentaron su propia amargura. Nada de eso podía tocar lo que Bella y yo habíamos construido. Aquí no tienen poder, respondí con una calma que me sorprendió. En realidad no, estuvo de acuerdo Rachel. Solo quería que lo supieras. Y la vida, como siempre que la dejamos, siguió adelante. Las sesiones de terapia se volvieron semanales y Bella comenzó a florecer de una manera que incluso yo, que la veía todos los días, admiraba. Participé en clases, hice verdaderos amigos, reí con una ligereza que antes parecía imposible. Su maestra me llamó un día y me dijo con una sonrisa en el rostro, no sé qué pasó en tu viaje, pero ella regresó siendo una niña completamente diferente. Le devolví la sonrisa, contuve el orgullo que se hinchaba en mi pecho y respondí simplemente, tuvimos un gran viaje. Porque no era solo Disney. Era la seguridad de saber que a partir de ese momento, nadie podría borrar tu brillo. Incluso yo había cambiado sin darme cuenta. Ese peso constante, la necesidad de complacer a mis padres, de demostrar que Bella era digna, de cargar con la culpa de algo que nunca fue mío, había desaparecido. Cortar lazos no fue un acto de odio, sino de amor propio. Y por primera vez en años, pude respirar. Podría ser simplemente su madre. Sin comparaciones. Sin juicios. Sin la sombra del ¿y si no es suficiente? La libertad era tan intensa que por momentos todavía me dejaba mareado. Hasta que semanas después aparece un número desconocido en la pantalla de mi celular. Señorita Hayes, soy el detective Morrison de la policía de Orlando. Me informó que mis padres habían completado clases obligatorias para padres y asesoramiento, aunque todavía estaban en libertad condicional y la orden de restricción aún estaba activa. Bien, respondí con una firmeza que no necesitaba fingir. Así es como debería ser. Me recordó que informara cualquier intento de contacto. Cuando colgué pensé, podrían cumplir requisitos, podrían firmar papeles, podrían hasta fingir arrepentimiento. ¿Pero empatía? Esto no se puede aprender en clases. No se compra con buenas notas. Algunos corazones son como puertas cerradas, y la llave fue tirada hace mucho tiempo. Pasaron los meses y lo que alguna vez fue una herida abierta se convirtió en una cicatriz, todavía visible, pero ya no dolorosa al tacto. Bella floreció. Teníamos nuestras rutinas, la escuela, mi trabajo, sesiones de terapia, fines de semana para nosotros solos. Incluso me uní a un grupo de apoyo para padres que, como yo, habían cortado lazos con familiares tóxicos. Escuchar otras historias me hizo comprender que yo no era el villano de esta historia. Que ser buena madre a veces significa ser mala hija. Y que esto no fue un fracaso, fue una victoria. Cuando llegó la primavera, se acercó el cumpleaños de Bella. El año anterior lo había ensombrecido el dolor, el sentimiento de abandono. Esta vez sería diferente. Entonces, ¿qué quieres hacer?, le pregunté mientras ella dibujaba en su cuaderno. Ella miró hacia arriba con un brillo decidido, puedo hacer una fiesta solo con mis verdaderos amigos. Esas dos palabras realmente lo dijeron todo. Por supuesto que puedes, respondí con la voz quebrada. ¿A quién invitamos? Enumeró con entusiasmo los nombres, compañeros de clase, la hija de Rachel, algunos vecinos que la hacían sentir como en casa. Sin familiares. No hay fantasmas del pasado. Optamos por una fiesta temática de arte. Caballetes en el patio trasero, pinturas por todas partes, pizza y pastel después. Fue perfecto. Bella se rió hasta que le dolió el estómago, sus manos manchadas de color, rodeada de personas que la amaban exactamente como era. Cuando apagó las velas, cerré los ojos y di gracias, no solo por el momento, sino por la distancia que nos separaba de ese frío banco del aeropuerto. Por la valentía de decir basta. Por la vida que vivíamos ahora.
Llegó el verano y con él una tranquilidad que no sabía que fuera posible. Bella se inscribió en clases de arte, hizo amigos que la entendían e incluso comenzó a quedarse a dormir en la casa de Rachel de vez en cuando, un gran paso para una niña que alguna vez tuvo miedo de quedarse atrás. Cada vez que regresaba, sonriendo con historias que contar, era como si el universo me dijera, lo hiciste bien. Hasta que llegó el día que me recordó por qué importan las fronteras. Estábamos en el supermercado recogiendo manzanas cuando las vi. Mi madre y Lisa, 2 filas delante. El aire salió de mis pulmones. Antes de que pudiera reaccionar, Bella siguió mi mirada y se congeló. Está bien, susurré acercándola. No pueden acercarse a nosotros. El juez así lo dijo. Pero en lugar de irse, empezaron a caminar hacia nosotros. Instintivamente me posicioné frente a Bella, bloqueándola. Se detuvieron a unos 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para desafiar, lo suficientemente lejos como para no violar la orden. Hablé primero con una calma que no sentía, no hagas eso. No puedes acercarte. Mi madre respondió en tono gélido, solo estamos de compras. Este es un lugar público. Entonces vete de compras a otro lugar, le respondí sin pestañear. La orden dice no contacto, y eso incluye estar cerca de nosotros. Lisa puso los ojos en blanco. Estás siendo ridículo. Tenemos tanto derecho a estar aquí como tú. Técnicamente era verdad. Pero su intención era clara como el agua. Bella agarró el dobladillo de mi camisa, temblando. Mi madre la miró, no con culpa ni con afecto, sino con irritación, como si mi hija fuera una molestia, un obstáculo en su camino. Luego, volviéndose hacia Lisa, dijo en voz alta, como si quisiera que todos lo escucharan, hay personas que guardan rencor para siempre. Les cansa solo mirar. La crueldad casual me dejó sin aliento. Ninguna disculpa. Sin responsabilidad. Solo el teatro de la victimización. Una fría determinación se instaló dentro de mí. Vamos, Bella, dijo, dejando el carrito atrás. Mientras nos alejábamos, escuché a Lisa murmurar, siempre dramática. No respondí. No valió la pena. Pero Bella estuvo temblando hasta que llegamos al auto. En el estacionamiento, me arrodillé junto a él. ¿Estás bien, mi amor? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué la abuela ni siquiera me miró correctamente? ¿Por qué hizo eso? La pregunta me partió en dos. ¿Cómo explicarle a un niño que algunos corazones son tan pequeños que no caben en el amor? Porque, cariño, algunas personas se preocupan más por tener razón que por ser amables. Ese es su problema, no el tuyo. Pero no hice nada malo, susurró, y la inocencia en su voz era como un cuchillo. Sé que no lo hiciste. Tomaron malas decisiones y no les gustan las consecuencias. Esto no tiene nada que ver contigo. Ella asintió, pero el encuentro había sacudido algo en ella. De repente el progreso volvió a parecer frágil. Esa noche llamé al Dr. Sanders y programé una sesión de emergencia. En la oficina, Bella permaneció en silencio por un largo tiempo antes de preguntar, si la abuela realmente me quisiera, ¿no me miraría al menos con una sonrisa? El psicólogo respondió suavemente, las acciones de los adultos hablan de quiénes son, no de quiénes son los niños. Pero Bella me miró a los ojos y vi el dolor crudo allí. Lo sé, dijo, y las lágrimas brotaron. El Dr. Sanders añadió con cautela, eso debe haber dolido mucho. Bella asintió. Duele. Todavía duele. Después la psicóloga me dijo que era un revés, pero que podíamos superarlo. Sigue recordándole a Bella que la crueldad de los demás no la define, aconsejó. Lo intento, respondí con la voz temblorosa. Pero ¿cómo evito que esto vuelva a suceder? Vivimos cerca. No se pueden controlar los encuentros aleatorios. Ella me miró con firmeza. No puedes controlarlo, no. Pero controlas tu reacción. Y hoy hiciste exactamente lo correcto, la protegiste y te alejaste. Sigue así. Con el tiempo, ella entenderá que su amor no depende del de ellos. El dolor volvía a anidar en su interior, como una sombra que insistía en no disiparse. El encuentro en el supermercado había reabierto heridas que creíamos ya curadas, ese viejo miedo a no ser suficientes, a no ser queridos.
Intenté todo para devolverle la luz a los ojos, más pinturas y pinceles de los que podía usar en meses, noches de cine con largas palomitas de maíz cocinadas en el microondas, pequeñas aventuras improvisadas los fines de semana. Pero la tristeza persistió en quedarse, como un huésped no deseado que se niega a irse. Entonces, una noche, mientras estábamos cortando vegetales uno al lado del otro para la cena, ella hizo la pregunta que yo tenía miedo de escuchar: «Mamá, ¿por qué no me aman?». Dejé caer la cuchara sobre la encimera y me agaché para estar a la altura de los ojos. «Ah, mi amor, creo que te aman a su manera. Pero se aman más a sí mismos. Les encanta tener razón más que ser amables. Ese es un tipo de amor triste, ¿sabes?». Su voz, pequeña pero firme, me desarmó. «Así es». Asentí, sintiendo el peso de esa verdad. Por eso no necesitamos este amor. El amor no debería doler. Debe ser seguro, cálido y feliz. Una tímida sonrisa apareció en sus labios. «Como el nuestro». «Exactamente», respondí, estrechándole la mano. «Estoy feliz solo con nosotros», susurró como si confesara un secreto. «Me entristece que no me quieran, pero me alegro de tenerte a ti». Y luego, con toda la convicción que un niño de 8 años puede reunir, «y siempre lo harás, pase lo que pase». A partir de entonces comenzamos a reconstruir nuestra paz, ladrillo a ladrillo. La rutina volvió a ser nuestra aliada, el colegio, las clases de arte, las sesiones de terapia que ahora abordaba con curiosidad en lugar de resistencia, y aquellas noches tranquilas en el porche, meciéndose en la silla de mimbre mientras las luciérnagas bailaban en el jardín. Hasta que una de esas noches, con sus rodillas tocando las mías y sus ojos brillando con el reflejo de las luces, dijo: «Mamá, ya no pienso mucho en ellos». «¿No?», pregunté conteniendo la respiración. «No», confirmó colgando sus pies descalzos. «Antes pensaba todos los días. Me preguntaba si me extrañaban o si se arrepentían, pero ahora solo pienso en nosotros. ¡Qué felices somos!». Esas palabras fueron como un bálsamo, no porque borraran el pasado, sino porque demostraron que finalmente estábamos libres de él. Más tarde esa temporada tomamos el camino hacia la costa. Bella nunca había visto el mar. Y cuando sus pies se hundieron en la arena por primera vez, cuando la primera ola lamió sus tobillos, la hizo soltar un grito de pura alegría. Algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que todavía dolía, finalmente sanó. Construimos castillos que la marea derribó y los reconstruimos riendo. Nos llenamos los bolsillos de conchas hasta que no quedó espacio. Caminamos por la orilla con el helado derritiéndose en las manos, los dedos pegajosos y el corazón ligero. Esta vez no hubo suites de lujo ni billetes de primera clase. Solo estaba el cálido sol, la brisa salada y la tranquilidad de saber que estábamos exactamente donde se suponía que debíamos estar. Cuando el cielo se volvió dorado, Bella murmuró: «Ese es mi lugar favorito». «Incluso más que Disney», bromeé. Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. «Diferente», respondió finalmente. «Disney era mágico, pero aquí hay calma». Sonreí porque entendí perfectamente. Esa calma no era la ausencia de emoción, era la paz de alguien que ya no necesita demostrarle nada a nadie. Una tarde tranquila, mientras recogíamos conchas, me preguntó si alguna vez pensaban en ella. Elegí cada palabra con cuidado: «Creo que sí, mi amor. Pero probablemente solo para pensar en lo injusta que era la vida para ellos. No para recordar cómo te lastimaron». Ella suspiró. «Qué triste». Sí, estuve de acuerdo. Pero no podemos hacer que las personas se preocupen de la manera correcta. Solo podemos decidir cuánto espacio ocupan en nuestras vidas. Sus ojos se endurecieron por un instante. «En el mío no ocupan espacio». «Bien», dijo con orgullo. «Porque mereces personas que se presenten por ti, no personas a las que tengas que rogar que te amen». Ella asintió satisfecha y ahí acabó el asunto, llevada por la brisa. El resto de ese verano fue una sinfonía de paz. Más días en la playa, sus clases de pintura, noches leyendo en voz alta en el porche mientras los grillos cantaban. Cuando llegó el otoño y comenzaron de nuevo las clases, miré hacia atrás y vi lo lejos que habíamos llegado. Había pasado poco más de un año desde aquel día en el aeropuerto, 12 meses de curación, de reconstrucción, de aprender a vivir la vida a nuestro propio ritmo. ¿Y Bella? Bella floreció. En el cuadro de honor, rodeado de verdaderos amigos,
cuyas fotografías se exhiben con orgullo en el pasillo de la escuela. Eso es lo que importaba. No las victorias en los tribunales ni las disculpas que nunca llegarían, sino la vida que habíamos construido sobre las ruinas de lo que intentaron quitarnos. Una noche, mientras estábamos cenando, levantó la vista de su plato y dijo: «Mamá, ¿sabes qué es raro?» «¿Qué, mi amor?» Antes tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno para ellos. Ahora sé que ellos no eran lo suficientemente buenos para nosotros. Sus palabras me golpearon como un rayo, tan claras, tan correctas, que por un segundo me dejaron sin aliento. «Tienes toda la razón», respondí con la voz quebrada. Me tomó mucho más tiempo entender eso. Ella sonrió. «Es porque tú me enseñaste. Aprendimos por nosotros mismos», corregí, mientras Max, nuestro perro adoptado esa primavera, empujaba nuestras piernas debajo de la mesa, esperando las migajas. Miré a mi alrededor nuestra casita, nuestra sencilla mesa, ese silencio casi sagrado que solo existe donde hay amor verdadero, y supe: no habíamos sobrevivido simplemente a lo que mi familia nos hizo. Nos habíamos vuelto más fuertes gracias a eso. Al acercarse su 9º cumpleaños, quería que fuera inolvidable. El año anterior había sido tranquilo, cauteloso, una época de curación. Pero esta vez sería diferente, sería una celebración. «¿Qué quieres como regalo?», yo pregunté. Ella pensó por un momento, sus ojos brillaban. «¿Podemos volver a Disney?», parpadeé sorprendida. «¿En serio? ¿Quieres volver?». Su rostro se iluminó. «Quiero crear nuevos recuerdos. Más felices. Y quiero volver a montar en Space Mountain». Esa petición, el deseo de enfrentar el lugar que una vez la aterrorizó, era una prueba de cuánto había crecido. «Entonces eso es lo que haremos», respondí. Disney World por sus 9 años. Su euforia hizo que cada lágrima, cada batalla valiera la pena. Planeamos un viaje corto, solo un fin de semana largo, pero Bella insistió en el mismo hotel, el Gran Florian. «Es nuestro lugar especial», dijo. Y lo entendí. Ese hotel ya no era solo un destino, era un símbolo de todo lo que habíamos recuperado. Esta vez hacer la reserva no estuvo de más. Estaba en silencio. Llegamos el jueves antes de su cumpleaños y lo que más me impresionó fue lo tranquila que estaba. Los aeropuertos ya no la asustaban cuando tenía la mano en la mía. Pasó por el control de seguridad con pasos firmes y la barbilla en alto. Sin pánico, sin espiral, solo una fuerza silenciosa que me llenó de orgullo. Cuando entramos al vestíbulo del Gran Florian, fue como volver a casa. Bella corrió directamente al porche con los ojos brillantes. «Mamá», susurró, su voz de repente tensa. «¿Has visto?». Asentí y le estreché la mano. «Mira, mi amor». Sus dedos se cerraron alrededor de los míos y por un momento, fue como si no me viera, como si estuviera mirando a través de mí, hacia algo que solo ella podía ver. Respiré profundamente y obligué a mi voz a permanecer firme. «No es culpa tuya, hija. Algunas personas no pueden afrontar lo que hicieron, así que fingen que nunca sucedió». Ella reflexionó por un momento y luego dijo en voz baja: «Eso es muy triste». Sí, estuve de acuerdo. Pero no necesitamos estar tristes con ellos. Ella sacudió la cabeza lentamente, sus dedos aún calientes en los míos. «Ya no lo soy». Y no fue así. Ni siquiera. Observé el ritmo pacífico de su respiración, mientras los recuerdos de todo lo que habíamos superado pasaban por mi mente. No todas las heridas sanan sin dejar marcas, algunas dejan surcos permanentes en la piel, en el alma. Pero incluso las cicatrices cuentan historias de supervivencia. Y la nuestra ya no era una narrativa de pérdida. Fue un himno a la fuerza, a la elección de amar más allá de la sangre, a la paz que floreció donde antes solo había dolor. Nos habíamos convertido exactamente en lo que ellos nunca imaginaron, completos, intrépidos, libres en formas que ni siquiera podíamos nombrar. ¿Viste eso?». La voz de Bella atravesó el silencio, suave como un suspiro. Yo vi. Mis palabras salieron con firmeza, sin dudarlo. Ella me miró sin pestañear, sin miedo. Sus ojos brillaban con una certeza que no conocía cuando tenía 10 años. «Lo sé». Un solo bien escapó de sus labios, tan inesperado que me hizo detenerme. «¿Bien?», repetí sorprendido.
Ella asintió, decidida. Sí. Porque ahora lo sé realmente. No es que no fuera lo suficientemente bueno para ellos. Es solo que no son lo suficientemente buenos para nosotros. Esa claridad era como el sol atravesando las nubes después de una tormenta interminable. Exactamente eso, hija. Exactamente. Terminamos de comprar, conducimos a casa, horneamos galletas, jugamos con Max hasta que rueda por el suelo de la risa y miramos una película tonta, de esas que te hacen olvidar que el mundo exterior existe. Simplemente vivimos. Un año antes, ese mismo momento nos habría destruido. Ahora era solo una confirmación, estábamos del otro lado. A la hora de dormir, tomó mi mano y me dijo con una serenidad que me llenó de orgullo. Me alegro de haberlos visto hoy. ¿Por qué? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Porque ahora ya no necesito preguntarme si han cambiado, si se sienten culpables. Ahora lo sé. Y saber es mejor que dudar. Pasaron las semanas y sus nombres desaparecieron de nuestras conversaciones. No por ira ni por dolor, simplemente dejaron de existir en nuestro mundo. Una vez le pregunté si quería hablar de ellos. Ella sacudió la cabeza y sus rizos bailaron con el movimiento. No mucho. No hay nada que decir. La firmeza en su voz era una frase. Son solo personas que conocía. Unas semanas más tarde llegó otra carta, esta vez del abogado de mi padre. Mi estómago se apretó incluso antes de abrir el sobre. Era una solicitud para modificar la orden de protección, no para eliminarla, solo para permitir el contacto incidental, como toparse con nosotros en el supermercado. Llamé a Patricia al mismo tiempo. ¿Pueden hacer eso? Puedes preguntar, respondió secamente. Pero la orden actual ya cubre el contacto accidental. Solo prohíbe el acercamiento deliberado. Esta es solo otra táctica para desgastarte, para hacerte perder tiempo y energía. Entonces, ¿qué hacemos? Responda que el orden se mantiene. El juez lo negará. Y él lo negó. 2 semanas después llegó la decisión, todo seguía exactamente como estaba. Una victoria pequeña, pero que saboreamos como si de un banquete se tratara. Con la primavera miramos hacia el futuro. Se acercaba la secundaria 2 y hablamos de ello durante la cena. ¿Nervioso? Pregunté mientras empujaba la comida en su plato. Un poco, admitió. Pero también emocionado. Nuevos profesores, materias más difíciles, más clases de arte. ¿Estás listo? Lo dije sin lugar a dudas. Ella sonrió como si la respuesta fuera obvia. Lo sé. Porque me enseñaste que puedo manejar cosas difíciles. Escuchar eso hizo que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada batalla valiera la pena. Un fin de semana en el parque, Rachel y Emma se unieron a nosotros. Mientras las chicas perseguían una pelota, Rachel se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con una sinceridad que solo tienen los verdaderos amigos. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Nunca te hiciste la víctima. Podría haber pasado todo este año amargado, lleno de odio. Pero en cambio construyó algo hermoso. Miré hacia abajo, pellizcando la hierba con los dedos. Me enfadé, confesé. Al principio, eso es todo lo que sentí. Por supuesto que lo fue. Pero no dejaste que eso te consumiera. Lo usó para proteger a Bella y luego lo soltó. Eso es verdadero coraje. Ella tenía razón. Había necesitado más fuerza de la que pensaba, hasta que la vida me obligó a profundizar y encontrarla. Ha llegado el verano y con él nuestra tradición, la playa. El océano se había convertido en el refugio de Bella. Examinó los charcos de marea como un científico, coleccionó conchas como si fueran tesoros, construyó fuertes de arena que parecían ciudades en miniatura. Verla con los pies en el agua y el viento en la cara, me llenó de una gratitud tan grande que me dolía. En nuestra última noche, mientras caminábamos por la playa al atardecer, ella dijo: «Mamá, he estado pensando en algo». «¿En qué, amor?» «Cuando sea mayor, quiero ser arteterapeuta. Quiero ayudar a los niños que han pasado por cosas difíciles a expresarse». La conexión entre su dolor y su propósito era tan clara que se me hizo un nudo en la garganta. «Este es un hermoso sueño», alcancé a decir.
Porque el arte me ayudó mucho, explicó con la mirada fija en el horizonte. Quizás pueda ayudar a otros niños también. Vas a ser increíble en esto. Ella sonrió apretando mi mano. Aprendí de ti. ¿Cómo convertir algo malo en algo bueno? ¿O aprendemos juntos? Al regresar al hotel, uno al lado del otro, sabía una cosa: íbamos a estar bien. Lo que sea que la vida nos deparara, lo afrontaríamos juntos. Ya no era el mismo niño inseguro que temblaba ante el sonido de voces elevadas. Ahora hablaba con una convicción que hizo que mi pecho se hinchara de orgullo. Una noche, mientras estábamos afinando los detalles finales de su proyecto de ciencias, sus palabras me detuvieron en medio de un gesto. Mamá, ¿recuerdas cuando dijiste que algunas cosas pasan por una razón? Me detuve, el pegamento todavía goteaba de la punta del pincel. Recuerdo. Bajó la voz como si estuviera revelando un secreto del universo. No creo que lo que hicieron pasó por alguna razón. Creo que simplemente sucedió. Pero creo que lo que hicimos después fue importante. ¿Qué quieres decir? Sus dedos jugaron con el borde del papel, pero sus ojos estaban fijos en los míos. Eligieron ser crueles. Elegimos ser fuertes. Sus elecciones no nos definen. La nuestra, sí. A los 9 años había descifrado una verdad que muchos adultos llevan consigo como una carga para toda la vida. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía responder. Eso es exactamente. La primavera ha llegado de nuevo. Cálido, verde, palpitante de vida. Y por primera vez me sentí como en casa, no porque todo fuera perfecto, sino porque habíamos aprendido a bailar con lo que no lo era. Un sábado, mientras enterrábamos plántulas de girasol en el patio trasero, Bella se limpió la tierra de las manos y dijo, sin quitar los ojos del sol: Me gusta vivir aquí. En esta casa, en este barrio, en esta vida. Yo también. La voz era ronca. Porque es nuestro. Lo construimos. De hecho, lo construimos. Y la tierra bajo nuestras uñas se sentía como el sello de todo lo que habíamos plantado juntos. Esa noche, con la pizza fría en el porche y las manos aún sucias del jardín, preguntó: ¿Aún piensas en ellos? A veces. No a menudo, no dolorosamente. Solo a veces. Yo también. Hizo una pausa. Pero no es nada triste. Es más como recordar personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. Sonrisa. Esa distancia fue la prueba de que nos habíamos curado. Ya no eran parte de nuestro presente, solo parte de una historia que ya habíamos cerrado. A medida que se acercaba el verano, planeamos otro viaje a la playa. ¿Podemos ir al mismo lugar?, preguntó mientras empacaba el protector solar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora es nuestro lugar. Sus ojos brillaron. Como si Grand Fian fuera nuestro lugar en Disney. Me gusta tener rinconcitos que sean solo nuestros. Entonces eso es lo que hicimos. La vida se había convertido en una colección de alegrías de tamaño justo, ni ruidosas ni extravagantes, solo nuestras. Estable. Bien. Exactamente lo que necesitábamos. Exactamente lo que merecíamos. Verla florecer me demostró que cortar los lazos no la había lastimado, la había liberado. Sin juicios ajenos, sin comparaciones, sin límites inventados. Una tarde me mostró un cuadro, remolinos de azul profundo y oro vibrante. ¿Qué es eso?, pregunté, ya sabiendo. Somos nosotros. Pasó el dedo por las pinceladas. El azul es todo lo difícil que pasamos. Lo difícil es lo que hicimos con él. La abracé tan fuerte que ella se rió. Es perfecto. Corrigió con una pequeña sonrisa. No perfecto perfecto. Simplemente perfecto para nosotros. Y así fue. No éramos perfectos, pero encajamos. Y eso fue todo. Con el tiempo empezó a estirar sus alas, paseó sola a casa de su amiga, negociaba horarios de dormir, pequeñas responsabilidades que aceptaba con orgullo. Creció. Una parte de mí quería congelar esos días, pero mi papel era enseñar a volar. Una noche de luna, ella preguntó: Mamá, cuando vaya a la universidad, ¿estarás bien? Te voy a extrañar como loca. La voz se quebró.
Pero estaré orgulloso. Porque te crié para que fueras independiente y fuerte. Ese fue siempre el plan. Ella reflexionó por un momento. Aunque duela. Sobre todo porque duele. Sostuve su rostro entre mis manos. Eso es el amor, querer lo mejor para alguien, aunque arda un poco. Silencio. Después. Por eso dejaste de hablar con la abuela y el abuelo. Porque fue difícil, pero correcto. Lo entendí. Él asintió lentamente. Elegiste lo que era mejor para mí, no lo que para ti era fácil. Exactamente. Le estreché la mano. Porque el amor no es solo cariño. También es coraje. Cuando llegaron las vacaciones y nuestra tercera Navidad desde ese aeropuerto, no sentí nada más que paz. Habíamos construido una vida que valía la pena vivir. No a pesar de lo que pasó, sino por lo que decidimos hacer después. Intentaron darnos una lección. Y aprendimos uno, simplemente no era de ellos. Quiero que sepas una cosa, sus dedos se entrelazaron con los míos con una firmeza que no se adaptaba a su pequeña mano. Solo porque perdoné no significa que los quiera volver a mi vida. Lo sé, respondí, mi voz baja como el susurro del viento a través de las cortinas. Bien, asintió con una sabiduría que parecía haber nacido del dolor y florecer en la luz. Porque algunas personas piensan que perdonar es volver a abrir la puerta. Pero no lo es. Simplemente deja de cargar con la ira. La miré fijamente, impactado por la claridad de esos 9 años de vida. Esa es una lección que muchos adultos nunca aprenden, pensé. Tienes toda la razón, confirmé. Y es una de las cosas más sabias que he oído jamás. Ella sonrió casi con timidez. Tú fuiste quien me enseñó que los límites no son crueldad. Son cuidadosos. Y así, a medida que se acercaban las fiestas, nuestras tradiciones volvieron a cobrar vida, pero esta vez con un brillo diferente. Adornos colgados de risas, olor a galletas horneándose, noches acurrucadas con películas y mantas. Hasta que un día a Bella se le ocurrió una idea que me hizo detenerme en medio de la cocina, con la cuchara de madera todavía en la mano. ¿Podríamos donar juguetes a niños que no tienen casi nada? Preguntó, sus ojos brillaban con una seriedad que no era apropiada para su edad. ¿Cómo, además de ganarnos nuestras cosas? Mi corazón se hundió de una manera que solo una madre entiende. Esto es hermoso, amor. Vamos a hacerlo. El sábado siguiente fuimos de compras. Bella eligió cada regalo con una atención casi ceremonial, sosteniendo cada caja como si fuera un tesoro. Este oso hará sonreír a alguien, murmuró. Esta muñeca será la favorita de alguna niña. En el centro de donación, mientras dejaba la última bolsa en el mostrador, susurró en voz tan baja que casi no la oí, espero que esto haga felices a otros niños de la misma manera que tú me haces feliz a mí. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. La Navidad llegó envuelta en una tranquilidad que no era ausencia de ruido, sino plenitud de significado. Después de abrir los regalos, Bella miró alrededor de la habitación, donde las risas de Rachel y Emma se mezclaban con el ladrido emocionado de Max. De repente se volvió hacia mí con una expresión que me hizo recordar ese momento para siempre. ¿Sabes lo que noté? Preguntó jugando con la cinta de un regalo. ¿Qué, mi amor? Que ya tengo todo lo que necesito. Su mirada recorrió la habitación, las luces titilando en el árbol, el sofá lleno de almohadas, el olor a canela en el aire. Una madre que me ama, un hogar cálido, amigos que son familia. El resto es solo extra. Eso me dejó sin aliento. ¿Cómo podía un niño de 9 años sentir tanta gratitud? Pero eso era todo. Había aprendido desde el principio que la verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que no se pierde. Esa noche, mientras los fuegos artificiales explotaban a lo lejos formando rayas de colores en el cielo, sentí que algo se instalaba dentro de mí, no la felicidad efímera de los momentos, sino la profunda certeza de que teníamos razón. No porque la vida fuera perfecta, sino porque por primera vez era nuestra. Exactamente como habíamos elegido. En Nochevieja volvimos a sentarnos en el porche, como en una ceremonia privada. El aire olía a tierra mojada y a posibilidades. ¿Qué crees que traerá el próximo año? Pregunté mientras las primeras estrellas se encendían. Ella no dudó. Cosas buenas. ¿Por qué?
Porque hacemos que sucedan cosas buenas. Sonreí sorprendida. ¿Cómo esto? Elegir a las personas adecuadas. Hacer las cosas correctas. Incluso cuando es difícil. Exactamente eso. Sus palabras resonaron en mí como una verdad que me había llevado años comprender. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, pensé en todo lo que habíamos superado. Intentaron quebrarnos. Fallaron. Pensaron que abandonar a Bella en ese aeropuerto sería una lección. Y fue, pero no lo que pretendían. Él le enseñó que merecía un lugar donde fuera amada sin condiciones. Me enseñó que algunas batallas valen cada cicatriz. A veces me preguntaba si pensaban en nosotros. Si en algún momento la culpa los despertó por la noche. Entonces lo recordé, no importaba. Su arrepentimiento o la falta de él no podía afectar lo que habíamos construido. Su ausencia ya no era un vacío. Era el espacio. Era aire. Era la libertad de ser exactamente quienes éramos, sin excusas, sin sombras. Fue una tranquila noche de enero con el viento soplando suavemente a través de las ventanas, que Bella me hizo una pregunta que demostraba cuánto había crecido. Mamá vaciló jugando con el borde de la manta. Si pudieras volver atrás y cambiar todo lo que pasó, ¿lo harías? Respiré profundamente. ¿Cómo explicar que algunos dolores no deberían haber existido, pero que algunas victorias solo nacen de ellos? Te quitaría el dolor en un abrir y cerrar de ojos, dijo, pasándose los dedos por el cabello. Pero no cambiaría en quién nos convertimos por eso. Ella asintió como si ya supiera la respuesta. Tiene sentido. Porque estamos bastante bien ahora. Me reí y la abracé. Sí, lo somos. No a pesar de lo que pasó, sino porque elegimos ser más fuertes. Y cuando llegó la primavera, junto con su 10º cumpleaños, celebramos como ella siempre había soñado, la casa llena de risas, los amigos del colegio, el grupo de arte, Rachel y Emma cortando pastel como tías orgullosas. Verla rodeada de personas que realmente la amaban, no por obligación, sino por elección, fue mi venganza más dulce. Esto era lo que ella merecía. Eso era por lo que había luchado. Cuando los últimos invitados se fueron y ella se arrojó en mis brazos, abrazándome como si yo fuera su refugio seguro, susurró. El mejor cumpleaños de todos. Gracias por todo, mamá. Por ser tú. Hacemos un buen equipo, respondí besando su cabello. Lo mejor, sonrió, y en ese momento supe que ninguna tormenta del pasado podría borrar ese brillo. Los meses transcurrieron a ritmos suaves, tardes de verano, rutinas relajantes, Bella floreciendo, yo en paz, nuestro pequeño mundo, ella, Max y yo, completo de una manera que nunca imaginé posible. Hasta que una noche en que el atardecer pintaba el cielo de rosa, ella me preguntó. ¿Crees que siempre seremos así, incluso cuando sea mayor? No necesitaba pensar. Creo. Porque lo que tenemos no se trata de deber. Se trata de amor y respeto. Y no desaparece. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Bien. Porque eres mi persona favorita. Tú también eres mía, mi amor. Mientras las luciérnagas bailaban y las primeras estrellas se encendían, una quietud nos envolvió, no el silencio de la soledad, sino la paz de alguien que sabe que ha ganado. Habíamos sobrevivido a mi mayor miedo y convertimos la ruina en algo hermoso. Nunca entenderían lo que habían desperdiciado. Pero ese ya no era nuestro problema. De las cenizas de la traición construiríamos algo mejor. Convertimos tu crueldad en fuerza, tu abandono en libertad. Demostramos que la familia no es una cuestión de sangre, sino de quien queda. De los que eligen amar incluso cuando es difícil. Si nuestra historia le resuena, recuerde esto, proteger a sus seres queridos nunca está mal. Incluso cuando duele. Incluso cuando eso signifique cortar lazos con quienes llevan tu ADN. La familia no es sangre. Ese es el que se queda. Bella y yo construimos algo precioso a partir de lo que intentaron destruir. Demostramos que la familia que elijas puede ser más fuerte que la que heredaste. Y aprendimos la verdad más importante de todas, no puedes obligar a las personas a que te cuiden de la manera correcta. Solo puedes decidir cuánto espacio ocupan en tu vida. No tenían ninguno. Y al perderlos ganamos todo, seguridad, amor,
paz y la vida que siempre debimos tener. Pensaron que abandonar a Bella en ese aeropuerto la arruinaría. En cambio, lo construyeron. Aprendió que merecía más. Yo también. Y juntos creamos una vida que lo demuestra, todos los días.